Buenas tardes para algunos. Nosotros estamos aquí ya una vez más, un domingo más. Queremos dejar abierta nuestra Biblia, como dije en un principio, en el pasaje que leímos de Hebreos, capítulo 10, del 26 al 31. Estamos ahí en el capítulo 10 y queremos repasar un poquito de los últimos capítulos de Hebreos. Es un trabajito que nos está ayudando mucho a entender cosas que no sabíamos antes, que no entendíamos, mejor dicho. Estudiando esta carta tan especial, que tiene partes muy interesantes, por cierto, y que se le tiene que dedicar tiempo, mucho tiempo, para su explicación. Porque son temas muy controversiales, ¿no? Como que acabamos de leer. Son pasajes un poco difíciles de la palabra de Dios. Y queremos pasarlo, no lo podemos pasar ligeramente, sino saber y entender lo que quiere decirnos el Señor. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la porción de Hebreos 6, 26 al 31. Y tú sabías que la carta que escribe este autor, realmente la carta de Hebreos, es una carta que presenta argumentos teológicos muy inteligentes, por cierto, y profundos, razonamientos lógicos con el propósito de presentar a Jesucristo superior a toda la creación, a todo sistema religioso, judío, más que todo judío, porque en ese tiempo lo único que había era el judío, y un poquito más en cuanto a lo que son las creencias del Medio Oriente, por supuesto. Cualquier otro tipo. La idea era que Jesús es superior a todo lo que existe. Amén. Eso es lo más importante. Aunque la carta tiene mucha información teológica, no significa esto que está hecho para la teología. No es un compendio teológico, ¿no? Pero contiene teología. Un estudio muy inteligente de la teología según el autor de este libro. Más bien, es una exhortación. Es un mensaje en donde cada tiempo en tiempo el autor demanda una respuesta en la conducta de la gente. O sea, hace un silencio para que tú respondas a lo que te está diciendo y lo que te está preguntando. Entonces, de tanto en tanto, ¿no? Vemos exhortaciones desde los primeros versículos, de los primeros capítulos, realmente que no los hemos visto, pero los hemos estudiado en alguna oportunidad. Habla cosas muy importantes, como ¿y cuál debe ser nuestra manera de vivir de acuerdo a lo que nos explica este libro, esta carta a los hebreos? Y la semana pasada entramos nosotros en esta sección que en una forma práctica, por cierto, y es muy práctica ciertamente, en el mismo capítulo 10. Y sin embargo, hay algunas exhortaciones que podrían realmente ser poco confusas, un poquito confusas o muy confusas, y podrían usarse mal. Vamos a tratar uno de los pasajes más controversiales del Nuevo Testamento. Sí, uno de los más difíciles, pero es importante recordar que un texto fuera de contexto es un... ¿Quién dijo por ahí? Pretexto, es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y quiero decirle que eso es una de las leyes de hermenéutica, de la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, de ninguna manera queremos que este texto se convierta en un pretexto para realmente manipular o infundir miedo a las personas que lo leen y que no lo explican bien, sino que lo entendemos mal muchas veces, y que podrían estar batallando con algún tipo de pecado. Y lo único que van a decir, por favor, y quiero que usted use todo su criterio, permítanme usar los versos 26 al 31, y no debemos olvidar que es una continuación de las exhortaciones que la semana pasada vimos. ¿Te acuerdas? Acercarnos con un corazón sincero a Dios, ¿recuerdan? Mantener firme nuestra fe. ¿Y qué más? Y no dejar de congregarnos o estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, el
sentir de esta exhortación, el mismo sentir de exhortar, invitar a los lectores a responder a la obra de Jesús, es que el autor presenta estos versos. Por favor, leamos el primero, que es el 26, en este tiempo. Verso 26 del capítulo D dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Déjame decirte con sinceridad que la primera vez que yo escuché este pasaje después de convertido, me temblaron las rodillas. Y yo te juro que a ti también. Al recién había hecho mi decisión por Cristo y estaba seguro de mi salvación, de que todos mis pecados habían sido perdonados, pasados, presentes y futuros, por cierto, dice la palabra de Dios eso. Pero cuando leí, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dijo, ¿qué es esto? Dije yo, ¿de dónde salió esto? ¿No era que Jesús me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes, futuros? Y entonces tuve más temor. Lo que necesitamos es entender estos versos que acabamos de leer a la luz del contexto, porque si no es un pretexto. A la luz del contexto del capítulo, a la luz de todo el contexto de la carta de Hebreos, a la luz de la Biblia entera. Eso es cómo se debe estudiar. La regla más importante de la hermenéutica, que es esta que estamos hablando, la ley de la interpretación bíblica, es considerar el contexto antes que nada. Por eso que salen tantas herejías. Por eso que hay hermanitos que te dicen tantas cosas que no quiero ni mencionarlas porque voy a de repente a ofender a alguien. Lo primero que tenemos que entender en el verso 26 es de quién se está hablando. Entonces, en este verso comienza: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Primeramente, se está hablando de aquellas personas que conocen la verdad, que ya han conocido la verdad. Y si nosotros hablamos de la verdad, tenemos que recordar Juan 14:6, que siempre lo predicamos, uno que otro sábado hablamos de esto en el Megamar. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la verdad, y el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando hablamos de conocer la verdad, es decir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tener un entendimiento correcto de quién es Él. Saber lo que con su sacrificio ganó para nosotros. Saber que Él es superior a todos los sacrificios habidos y por haber. A todos los sacerdotes, a todos los ángeles, a todo Dios con D minúscula, hecho por hombres, por cierto. No solo es hijo de Dios, sino que Él es Dios, el Hijo. Y cuando entendemos esa dimensidad de su personalidad, cuando alguien tiene en el conocimiento, y este conocimiento que estamos hablando de la verdad, entonces esta persona ya sabe que la Biblia enseña acerca de Jesús. Y una persona que sabe lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, pero peca voluntariamente. ¿A qué se refiere cuando dice peca voluntariamente? Vamos a ver. ¿Acaso está hablando de cualquier pecado que uno comete? Hermano querido, escúchenme. Todos los pecados son voluntarios. No existe involuntarios pecados. Es decir, nadie puede decir, perdóname porque sin querer te envidié. Perdóname porque sin querer robé el sistema de tu casa, el sistema de música. Sin querer. Perdóname porque sin querer mentí. Perdóname porque sin querer adulteré. Ah, yo no quería. Es igual que la persona ese que lo sorprenden robando un cerdito, un cerdo chiquitito. Le llaman lechoncitos en mi país. Y entonces lo encuentran.
El pecado, mi querido hermano y hermana, no es involuntario. No puede ser involuntario. Así que déjese de conversar con usted misma y querer justificarse por sí sola. Si usted es inmoral, es inmoral. Si usted es buen hombre, buena mujer, es malo. Es que la Biblia dice que no hay bueno sino uno. ¿Quién es? Cristo. Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y Jesucristo es Dios, por supuesto. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere esto de pecar voluntariamente? Aquí viene lo bueno. Para esto tenemos que revisar el contexto de esta carta y eso es lo que vamos a hacer y nos va a dar respuesta a lo que queremos saber. ¿Qué hemos estado viendo en el contexto de la carta? Hemos visto a Jesús como un mejor sacerdote. Capítulos anteriores descubrimos que Él nos da acceso al mejor pacto, al verdadero descanso. Jesús fue mejor que Josué, fue mejor que los ángeles, que los profetas, habiendo entendido todo esto, y después de haber entendido todo esto, tú dices, bueno, de todas maneras, no creo que Él sea lo que dice ser. Y estás desechando a Jesús así. Estás desechando y haces a un lado su obra y decides no caminar por ese camino vivo y nuevo para relacionarte con Dios, sino volver atrás a cualquier sistema religioso que tú hayas tenido, a cualquier creencia que hayas creído, de sacrificio, de ofrenda, de obras, whatever. Regresar a eso. Realmente eso es desechar a Jesús. Apostatar de la fe. O sea, si conociste a Jesús y te molestaste con un hermano, ay, no, ya no es mi hermano, no, ya me voy ¿a dónde estaba yo? ¿De dónde me sacó el Señor? De ahí voy a regresar. Ay, esto no vale para nada todo esto. Eso es. Después hay juicio. Una expectación de juicio. A eso se refiere. Estoy haciendo, cuando yo pienso que eso no es suficiente, cuando siento que el sacrificio de Jesús no es vasto, entonces, y creo que necesito hacer algo más, ¿no? Realmente estoy desechando a Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es que muchas veces no nos damos cuenta porque venimos como corderitos y no entendemos las verdades básicas. Estoy haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, estoy haciendo lo que el verso 29 explica, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Resumen, esto es rechazar a Jesús. Si alguien voluntariamente atenta contra la base cristiana, del cristianismo, que es la naturaleza de Jesús, es para esta persona lo que se espera, ¿qué cosa es? Terribles, pero terribles consecuencias. Tenemos que recordar que el propósito de esta carta, la carta de los hebreos, o a los hebreos, tiene que ver con animar a los cristianos de trasfondo judío, que estaban tentando a negar a Jesús para regresar al antiguo sistema que tenían ellos, ¿no? de los sacrificios y de las ofrendas. Entonces, por este contexto de la carta, por lo que hemos estado viendo, entendemos que pecar voluntariamente, según el verso 26, tiene que ver con desechar a Jesús y su obra de salvación como la única fuente para nuestra salvación. Y tú podrías decir, una persona que entiende quién es Jesús, que viene a la iglesia, que comienza a servir a Dios, que lee la palabra, que estudia la palabra, que está escrito en él, va a estudiar estudios teológicos. ¿Cómo podría decir de un momento a otro, yo ya no creo en Jesús, voy a regresar a mi religión católica, musulmana, judía? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo puede haber eso? Sí, puede ser. O me voy a cambiar a otra religión. Me voy a convertir
¿En qué? En caballos se convertirá, ¿no? No se puede convertir en nada, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo estamos acostumbrados a relacionarnos con Dios a través de reglas. Es algo muy de los hombres. Dejar mi comunión y mi relación con Dios para obedecer reglas. Es más fácil obedecer reglas. Es más fácil obedecer ritos que ir realmente creciendo en una relación íntima y genuina de corazón con Dios, en donde tú tienes una relación directa con Dios y vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Es mucho más fácil que te digan lo que tienes que hacer, mucho más fácil que reglas cumplir, en lugar de tener una relación cercana con Dios. Una oportunidad se me acercó un hermano, me dijo: pastor, mire, usted me enseña la Biblia aquí, pero ¿no me podría hacer un favor? ¿Qué, hermano? Mire, yo necesito que usted me haga una relación de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y esa relación yo la voy a llevar. ¿En serio? Eso me lo dijeron, hermano, yo no estoy inventando eso. Es que la gente está acostumbrada a eso. Es mucho más fácil que te digan lo que tienes que hacer, qué reglas hacer, qué reglas llevar, en lugar de tener una relación cercana con Dios, en donde Él te muestra realmente qué decisiones tomar. Ahora, es mucho más fácil que te digan: estos son los 5 pasos para que tú tengas un matrimonio feliz. O estos son los 10 pasos para una vida exitosa. Estos son los ingredientes de todos los libros de autoayuda que tú puedes ver en el mercado. Todos tienen estos ingredientes. Muchos libros se venden por esto. Ahora, muchos libros de ayuda, de autoayuda, mucho material cristiano también están basados en eso, en pasos, comparándolo casi a una receta de cocina, algo así. Si tú haces esto, si le echas esto, si te olvidas de la pimienta, ya no sale igual. Es mucho más fácil cumplir las reglas y listo. Es algo que está en nuestro alrededor todo el tiempo, todo el tiempo. Yo lo veo en mi vida también. Y existe esta tentación en vida, en eso. Algunas veces me dicen, me hablan de consejería pastoral y me dicen: pastor, ¿qué hago? Y algunas veces yo digo, algunas oportunidades tan difíciles, hacer una consejería, dar un consejo, ¿sí? ¿Qué hago? Y en la mente digo: ¿qué voy a hacer? Yo no sé, si tú no sabes qué yo voy a hacer, yo qué sé, ¿no es cierto? Pero cuando la palabra te da lo que tienes que hacer, solo lo dices: mira, hermano, hay 2 posibilidades, esta o esta. Las 2 son pésimas, ¿no? Pero no tiene alternativa, pues, ¿no? Yo haría esto, pero tú tienes que hacer una decisión entre esto y esta. No le dije nada, ¿no? Le dije que tomara, yo lo que haría es esto, pero claro, hay que seguir lo que Dios quiere que haga para ese caso, ¿no es cierto? Algunas veces buscamos y pedimos en oración la guía del Señor, para que nos ayude a dar soluciones a los problemas de cada pareja. Es imposible muchas veces, pero las parejas quieren saber la opinión del pastor. Por eso que es necesario aclarar en la consejería que el pastor no tiene la última palabra. Porque al final, si tú dices: yo digo, tú dices: ¿y qué pasó? Le salió mal el asunto, pues. Y regresa: usted me dijo. No, sí, yo lo dije, pero me equivoqué. Y hay que ser valiente para reconocerlo. En cambio, si dices: esta o esta. Si tú, pero bien, el Señor tiene que estar, no vas a dar cualquier consejo. Resulta que una vez hay un tremendo problema en una pareja
que el hombre le pegaba a la mujer. Y yo escuchaba que una hermana me dice, pastor, hay una persona que está aconsejando. ¿Qué está aconsejando? No, está aconsejando que se vaya a la casa, que lo deje, que lo abandone. ¿Cómo? Esa solución fácil, que es ahora fácil también. Hoy en día es lo que te aconseja. Hoy en día es lo que tú tienes que hacer. O quéjate y te meten preso. Que lo metan preso. Hermanos, uno tiene que saber que la Biblia no es un recetario espiritual. No. Tiene que, más que ese recetario espiritual, usted tiene que buscar la relación con Dios. La Biblia es la palabra viva de Dios y nos permite relacionarnos con ese Padre Celestial. Y mientras tú vas leyendo, el Señor te va mostrando la verdad. Y varias verdades te va mostrando en el camino. Y lo que debes dejar, lo que no debes dejar. Y mi corazón va a ser transformado para vivir. Pero no son reglas ni mandatos difíciles. La voluntad de Dios revelada siempre. Y cuando tú la obedezcas y te rindas a Él, te va a mostrar específicamente qué es lo que quiere de tu vida. Pero es algo que solo Dios te lo puede mostrar. No hablamos de reglas ni de pasos. Seguimos con el... Quiero dar un pasaje bíblico de Salmo 1:3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en esa ley, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. La invitación que nos hace el salmista aquí es meditar de día y de noche, a relacionarte con ese Dios vivo permanentemente, a través de las Escrituras, escucharlo, obedecerle, lo que Él te ha mostrado, obedécele. Si Dios te habló, obedece. Si Dios te habló allá, mañana no, hoy obedeces. Porque si Dios te habló hoy, mañana es otro día. Ya no necesitas lo que te dijo hoy. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo que te dice hoy es para hoy. No puedes tú decir a la persona, Señor, ¿tienes pan? Sí, pero tengo pan frío. No importa, ¿quieres pan frío? Vete mañana entonces. No le puedes decir eso. No. Tienes que decirle lo de hoy. Lo que Dios te dijo hoy, eso es la actualidad para ti. La invitación es tremenda, la de este salmista, pero debemos tener mucho cuidado, porque es mucho más fácil que nos digan cómo llevar nuestra vida en 4 pasos que depender de Dios en cuanto a su voluntad. Hay una tentación a eso. No solamente los hebreos estaban siendo tentados y se aconsejaban así: mira, esto es lo que tienes que cumplir. Esto y esto. No todos podrían batallar con esto. Entonces el verso 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si tú renuncias a todo lo que has visto sobre Jesús para pecar voluntariamente, regresando atrás a sistemas religiosos que tú tenías, rechazando a Jesús, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que puede limpiarte de pecado y traerte a la presencia de Dios es el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, si tú rechazas ese sacrificio, si tú vuelves atrás, si tú intentas otros tipos de sacrificio con otras cosas, ya no hay más sacrificio para ti, porque ya se ofreció el sacerdocio perfecto una vez y para siempre.
Entonces el texto habla solo. Este texto habla de pecar voluntariamente en ese sentido. ¿Cuánto se ha usado este verso para amenazar o asustar a las personas que batallan con algún pecado, como una adicción o como alguna sustancia o algún hábito pecaminoso o en adulterio, fornicación, en cualquier pecado? Y son yo, pero no saben. Si la persona cae en el mismo pecado, esta persona toma un sentido de culpa. Por supuesto que sí. Porque ha vuelto a pecar. Pero el Señor dice, como dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la persona se siente como que ha perdido la salvación. Pero cuando lee este pasaje, nos damos cuenta que no hablamos de eso. El contexto es diferente. Si el verso 26 significara que cualquier pecado que tú cometas, realmente ya no hay más sacrificio que ofrecer por ti, entonces estás con la condenación eterna y estaría contradiciendo completamente al verso 14 que hemos leído y que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para, ¿de vez en cuando o no? Para siempre a los santificados, no de vez en cuando, no temporalmente. Estos versos están confirmando que la salvación no se pierde, hermanos. Miren lo que dicen los versos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Dios va a mostrar su voluntad a través de una relación íntima con Él. No a través de leyes escritas, sino ¿qué? En tu corazón. Y en sus mentes las escribirá. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y la traducción para transgresión es cruzar deliberadamente una línea. Entonces, interesante, porque pecar voluntariamente, atravesando una línea, esos pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Dios ya no se acuerda de esos pecados. De manera que el verso 26 se refiere a un pecado voluntario y este no tiene que ver nada con otra cosa que rechazar el camino de la verdad, el camino nuevo y vivo como la única forma de salvación y regresar a un sistema religioso inoperante, ineficaz, que nunca me sirvió. Pero se llama eso, ¿cómo se llama? Apostasía. Cualquier religión o sistema de creencia que te ofrezcan a través de tus propias obras o que tengas que hacer tus propios méritos o presentar obras ante Él para que Él te apruebe, te reciba y te acepte. Aquel que hace eso desecha la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces se llama apostatar. Abandonar tu fe en Cristo para confiar en alguna otra cosa. Y si una persona rechaza a Cristo y confía en cualquier otra cosa, ya no tiene esperanza de otro sacrificio. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora sí, porque ya fue ofrecido el sacrificio por sus pecados, pero él lo está rechazando. Ya no hay esperanza de algo más, sino, como dice el verso 27, horrenda expectación de juicio y del horno de fuego que haga devorar a los adversarios. Está muy fuerte, pero eso es lo que es. Lo que el autor de esta carta está diciendo. En otras palabras, que lo único que le pasa a la persona que rechaza a la obra de Cristo y busca confiar en cualquier otra cosa es el juicio venidero, el fuego de castigo eterno. Y este castigo, ¿para quién es?
¿Para quién? Para los adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Son los que están en contra de Cristo, por supuesto. Pero pastor, yo no estoy en contra de Cristo. El Señor mismo dijo, el que no está con Él, está contra Él, ¿no es cierto? Y aquellos que rechazan la fe en Jesús, sino, ahora, el único camino, que es Jesús, por supuesto, para acercarse a Dios. Estos son los adversarios. Pero si tú y yo no somos adversarios, sino hijos, porque la Biblia dice que en Romanos, que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Como Dios nos va a dar todo lo demás, todo lo que necesitamos. ¿Cuánto creen esto? Ya no somos enemigos, somos amigos, somos hijos de Dios, somos pecadores. ¿Somos pecadores? Sí, claro que somos pecadores redimidos. Ahora, si todavía tú no estás en esta posición, entonces tienes que hacer una decisión. Somos pecadores perdonados. Somos salvos y estamos aferrados a Él. Él es nuestra justicia, no nos podemos despegar de Él, eso sí. Él es nuestra salvación, Él es nuestra santificación. Si yo hago a un lado mi fe en Jesús, entonces no tengo justicia. Me quedo sin defensa. No tengo santificación, no tengo salvación. No somos adversarios, somos hijos. Por tanto, nuestra expectación no es de juicio y el borde de fuego, más bien es de salvación. Hermanos, por favor, miremos el verso 28. Cuando dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente. La ley de Moisés, en la ley de Moisés habían varios pecados descritos, y en la ley también se presentaban sus consecuencias. Algunos pecados que se cometían, por cierto, se podían cubrir con un sacrificio, ¿no? Se presentaba con una ofrenda y listo, y se arreglaba el problema. Pero otros pecados merecían pagar con la pena de muerte irreversible. Ahora, de todos los castigos que requería la pena de muerte irreversible, solo se presenta un pecado específico que cumple con estas características en el verso 28. Y dice, número 1, esto es lo que acabamos de leer, ¿no? Claro. Es una violación de la ley. Número 2, se requiere 2 o 3 testigos. Y número 3, tiene como consecuencia una pena de muerte irreversible. El único pecado que tiene esta condenación, esta consecuencia, que el autor describe, está en Deuteronomio 17, 2 al 6. Existían otros pecados de muerte, por supuesto que sí, de pena de muerte, pero no necesitaban de 2 o 3 testigos. Escúcheme lo que dice Deuteronomio 17, 2 al 6. Dice, cuando se hallaren en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que hayan hecho mal ante los ojos de Jehová, traspasando su pacto, violando el pacto, pecando deliberadamente, que hubieran ido y servido a dioses ajenos, se hubieran inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o el ejército o perico, los palotes, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oyeres, hubieres indagado bien, y la cosa que pareciera en verdad cierta, tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho esto, y los apedrearás, y así morirán, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el hombre que debiera de morir, y no morirá por el dicho de un solo testigo. Es un verso que tiene como referencia este pecado. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cómo? Idolatría. Idolatría. Contexto. Es aquí donde el autor hace una comparación con el verso 29. Si el que caía en idolatría con 2 o 3 testigos,
moriría irremisiblemente. En el 29 lanza una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si él, que cometía idolatría en el antiguo pacto, moría irremisiblemente, ¿qué cree que esperaba la persona con estas tres cosas que acabo de mencionar? Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Son tres cosas y vamos a explicar cada una de ellas rapidito porque se nos va en el tiempo si nos quedamos como estamos esperando a nuestros hermanos alumnos de EPI. Quiero hacer un anuncio. El mes de agosto salen de vacaciones varias familias. 2 o 3 que están en ETE y no queremos ser tropiezo para ellos, porque una de las cosas que pasa en ETE que por cada 3 faltas ya perdiste el culto, el curso, y entonces no queremos perjudicar, así que sigamos con el sermón de esta tarde. Son 3 cosas y vamos a explicarlas a cada una de ellas ahora. Tiene como consecuencia una terrible expectación de juicio y el borde de fuego. Entonces, primero, ¿cuál es? Pisotear al Hijo de Dios. No dice cuánto castigo crees que tendrá aquel que desobedece al Hijo de Dios. No dice eso. Todos podemos desobedecer. Es decir, todos pecamos y desobedecemos a Dios. No dice desobedece, porque todos vamos a desobedecer. Vuelvo y repito. En algún momento dice pisotea. Que esta palabra tiene una connotación pero muy fuerte. En el mundo oriental antiguo era la expresión del máximo desprecio que podía haber. Simplemente un paso antes de pisar a una persona, físicamente. Había un gesto que demostraba desprecio, menosprecio. Entonces, cuando levantaba el pie en dirección hacia la persona que menospreciaba. Hace muchos años, y un pastor amigo mío fue a Japón a predicar en español. Pero esa cultura japonesa adquiere rápidamente la costumbre de Japón. Y el hermano estaba sentado antes que lo llamen a predicar, porque se estilaba que los pastores estén adelante sentados en una silla que había ahí. Y el pastor esperaba con sus piernas bien dobladas, con la planta hacia la congregación. Desconociendo la cultura, él hizo esto. Mostrando a la congregación la planta era una ofensa más grande de la que tú no puedas creer. Ni se imaginaba el pastor lo que significaba esa postura, que era de menosprecio, que es lo que está hablando en este momento. Pero él lo hizo sin saber, se le explicó este detalle, que era muy serio, por cierto, y le dijo, perdóname, pastor. Por eso que hay cosas que nosotros podemos hacer. Hasta cuando vengas a la iglesia, que no sabe que nos está sufriendo más de uno. Pero, mientras que no te digan la ley, no hay infracción. ¿No es cierto? Así que regresemos a nuestro tema, hermano. Si tú muestras un menosprecio, un rechazo absoluto a Cristo como Señor y como Salvador, en segundo lugar, tener por inmunda la sangre de Cristo, wow, del pacto. Esta palabra inmunda se traduce como algo común, nada más, como algo simple, es decir, la sangre de Jesús puede ser vista como cualquier otra sangre, es decir, como una sangre del Cordero, como una sangre de los malhechores que se crucificaron con Jesús, no hay ninguna diferencia, ninguna. Es decir, el no considerar
el valor que tiene la sangre preciosa de Jesús, y por lo contrario lo tiene como inmunda. Como inmunda. Una persona que cree que la persona que murió en la cruz, en esa cruz preciosa, era simplemente un hombre, hermanos, como cualquier héroe de guerra, es una persona que tiene por inmunda la sangre de Jesús, que es la sangre del pacto. Hermanos, la sangre que se vertió en el Gólgota fue la misma sangre de Dios, ofreciéndose como la única alternativa que tenía el hombre para su salvación. Y si tú no entiendes esto, estás pisoteándola. Y esto hace que esta sangre sea superior a cualquier otra sangre que tú conozcas en tu mente. Y por último, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Alguien que rechaza la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuál es? ¿Cómo? Convencer de pecado. Esto es, ¿perdón? Convencer de pecado. Convencer de pecado. Muy bien, hermano. Esto es muy parecido a lo que dice en Marcos 3, ¿no? Cuando Marcos habló acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que la blasfemia del Espíritu Santo es hablar mal del Espíritu Santo. No. O hablar una mala palabra del Espíritu Santo. No. Si una persona viene y te dice, pastor, creo que cometí una blasfemia del Espíritu Santo, por favor, ayúdame, yo no tengo salvación para nada. ¿Ah? Esa persona no ha cometido nada, porque está ignorando lo que es. Hay muchas personas que, quizás acá hay algunas personas que no saben de esto tampoco. Pero tienen que saber, después de esta tarde, usted ya no tiene ninguna excusa. Esta persona no ha cometido blasfemia, le digo porque, contra el Espíritu Santo, porque la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con decirle a Dios o al Espíritu de Dios, no me interesa lo que te estás dando testimonio, lo que tú estás diciendo a mi corazón, no me interesa acerca de Jesús. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? Como dijo el hermano, convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Juan 15:26 dice que cuando el Consolador, el Espíritu de verdad, sea enviado al Padre, al final del verso 26 dice que Él dará testimonio de Jesús. De Jesús. Pero si tú le dices, no me interesa lo que tengas que hablar de Jesús, Jesús era uno más, yo no soy un pecador, a mí no me importa el juicio de Dios, yo no necesito la justicia que Dios me ofrece. Entonces, mi amado hermano, vaya buscándose dónde vas a quedar, porque estás enfrentando al Espíritu de Dios. Esta es una persona que está enfrentando al Espíritu de gracia, blasfemando contra el Espíritu de Dios. Y otro más, te digo, que no está acá. Si tú hablas de un hermano, predique. sí. Si tú hablas de un hermano que está en el ministerio, que está trabajando y lo ves acá y está hablando de Dios, y tú estás diciendo, ay, que ese hermano no tiene don, y no, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuidado. Y tal pecado no tiene realmente perdón. Hermanos, si tú rechazas a Jesús y su obra, que es el único que te puede salvar de tus pecados, estás pecando de algo que no puede ser perdonado. Por favor, entiende, el pecado voluntario que habla Hebreos 10, que tiene terrible consecuencia, tiene que ver con pisotear al Hijo de Dios, rechazar lo que Él dice y que no te importe nada a ti y lo rechaces y lo resistas, lo afrentas y blasfemas contra Él, diciéndole, no necesito nada de ti. ¿Sabes? Si tú piensas mal del Espíritu Santo, piensa más que de Jesús, tienes un tremendo problema en el corazón, pero Dios puede darte un nuevo corazón. Así que no te preocupes, no estás blasfemando contra el Espíritu. Dios puede cambiar tu corazón, tu mente, tu vida. Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Puede hacer nuevas todas las cosas. Pero es necesario entender estas cosas en el contexto verdadero.
No inventes cosas que no son. Hermano, este pecado voluntario tiene terribles consecuencias. Una persona que voluntariamente diga Jesús tiene terribles consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque conocemos el carácter de aquel que rechaza y conocemos el carácter de aquel que está diciendo que está siendo rechazado. Y esto está en el verso 30. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará al pueblo, a su pueblo. ¿Dios es justo? Claro que es justo. ¿Dios va a traer justicia? Claro que va a traer justicia. El Dios al que se rechaza es un Dios justo. Muchos rechazan a un Dios deliberadamente y entonces lo único que pueden esperar es que el justo juicio de Dios caiga sobre tu vida. A todos los que hemos confiado en Jesús, Dios nos permite entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque es un Dios bonachón. Escuche, yo pienso en ese Dios de barba blanca, grande. ¿Ah? Qué bueno el Dios. Y algún día, a él se le va a ocurrir, porque él es bueno, pues, bonachón, y le va a decir, no, ya me canso de esto. Vamos a cerrar el infierno y todos nos vamos al cielo. No va a ser eso, hermano. Se lo pido en el nombre de Jesús que no crean eso. Nunca va a desechar el sacrificio de su Hijo Jesús para que cierre el infierno y nos vayamos todos los pecadores, los que no han hecho la decisión con Jesús, los que no se han rendido a Él. Y todos los vamos, los ladrones, los asesinos, todos vamos. Justo, ese no es un Dios justo. Si tú quieres cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, por la que la palabra de Dios te ofrece, si tú quieres rechazar a Jesús y regresar a las creencias de demonios que tenías, que antes creías y cualquier otro sistema de creencias, estás pecando deliberadamente y tienes una terrible expectación de juicio. Pero la gran oferta de Dios es la salvación. Por creer en Jesús como tu Salvador personal. Cristo recibió el juicio que tú y yo merecimos, y aquellos que rechazan este sacrificio, aquellos que rechacen esta justicia que Cristo te ofrece, entonces ellos tendrán que pagar. Y quiero decirte algo más, un poquito más. Nunca les va a alcanzar, nunca van a terminar de pagar. Es peor que un mortgage de 100 años. No te va a alcanzar la vida para pagarla. Hermano, el castigo de fuego eterno es eterno. No es un castigo de un mes y sales. No. Jamás vas a salir de ese tormento. Ofendiste a un Dios eterno y por eso tendrás un castigo eterno. Y seguirás pagando por toda la eternidad. O puedes confiar en Jesús. Esta es la alternativa. O confías en Jesús. Que pagó con su sangre todos tus pecados. Tú puedes elegir, Dios te da libertad para tu decisión. Decir, creo en Jesús, me entrego a Jesús, no lo quiero pisotear, no quiero tener la sangre, no quiero tener su sangre por inmunda, no quiero resistir al Espíritu de la gracia que me convence de pecado, de justicia, de juicio, y me rindo a Él. ¿Es tan difícil eso? ¿Es tan difícil? Nuestra salvación está ya pagada todavía. Pero si tú crees que a ti te falta algo, te quiero decir en el nombre de Jesús, abre tus oídos, hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Si tú lo rechazas, estás invitando a Jesús para que cumpla con su palabra. Así que, si estás rechazando la palabra para darte la opción de alguna otra fe, permíteme leer el verso 31 de Hebreos 10. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
el Dios al que rechazas no es una estatua, ni una imagen, ni una imagen sin sentido, no es un monumento, es el Dios vivo. No es algo ligero, no es algo superficial. Rechazar la obra de Dios a nuestro favor. La Biblia dice que tiene consecuencias horrendas, ¿no? Hermanos, no estoy hablando de asustar, para asustar a nadie aquí en esta tarde, ¿no? Discúlpeme si le dio miedo, pero hay una solución para ese miedo. Arrepiéntase de sus pecados. Mi hermano, mi amigo, Dios te abre hoy la oportunidad de recibir, de caer a sus pies y encontrarlo a Él para ser restaurado, solamente. O caer en sus manos de justicia para ser juzgado. Son dos alternativas bien claras, definidas. Hoy tienes que tomar una decisión. Este texto no es una advertencia para cristianos que vuelven a pecar. No. Es una lucha que tienen y que caen nuevamente y vuelven a caer porque estamos con un cuerpo caído, con la presencia del pecado todavía. Podemos no pecar, podemos pecar. No tenemos que seguir viviendo en el pecado como los cerditos, ¿no? Porque al cerdito le gusta el charco, le gusta el lodo, vive feliz en el lodo, pero el Hijo de Dios no. Pero el Hijo de Dios puede caer en el lodo, pero sale inmediatamente, sale rápido, porque ya no está acostumbrado al lodo. Esas son las caídas que estoy hablando. Pablo reconoce el mismo, Pablo reconoce en Romanos 7 que tenía una lucha interna hasta que dice, nadie de mí, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo. Pero dice, gracias al Señor Jesucristo, que conoció a Cristo y que Él lo sacó. Y ese mismo Cristo que en esta tarde quiere sacarte también. El apóstol estaba claro que era un pecador. Escuche, cuando le dice a la carta de Timoteo, le dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y no dijo, de todos los pecadores, yo era el primero. No, yo soy el presente. Entienda, hermano. Somos pecadores y seremos hasta que el Señor nos llegue a su presencia. Y entonces cuando lo quiero graficar, a ver, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿sí? Si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para ¿con quién? Con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo es tu abogado. Y si tú no lo aceptas, no quieres tener ninguna defensa de nadie, rechazas su defensa como abogado, por esto no es una licencia para pecar, por cierto, ¿no? De ninguna manera. A nosotros nos gusta pecar. A Dios le encanta perdonar. Entonces, listo, nos complementamos. Yo soy un gran pecador y Dios es un gran perdonador. No es así. O sea que yo voy a hacer mi trabajo de pecar y Dios también hace su trabajo. No. Y hay mucha gente que piensa, bueno, quizás ni lo piensa porque ellos hacen nomás. Nosotros hacemos nuestro trabajo y Dios lo suyo, y todos somos felices. No es así. Una persona que usa la gracia de Dios con una licencia para vivir pecando, es una persona que no ha entendido en absoluto la gracia. Y tenemos que pedir al Señor que su misericordia nos alcance, por cierto. Queremos glorificarle, queremos honrarle, hermano querido, no porque estás asistiendo a la iglesia tú eres cristiano. Escúchame, hermano, aquí tenemos un cuarto de escoba, ¿sabes? Y no por el hecho que tú entres a sacar la escoba ahí de vuelta, entres y salgas, vas a hacer una escoba, ¿no es cierto? Nunca. De la misma manera, el cristiano, por más que venga a la iglesia, si no es cristiano, no es cristiano. Es una decisión, una voluntad que tiene que tener. Más bien, el ser cristiano tiene que ver con rendir tu corazón al Señor. Creer quién dijo que Jesús era. Y creer en la obra que Él hizo por mí y por ti. Pongo mi fe completamente en Él. Entonces voy a la iglesia y oro en la iglesia, le oro al Señor
leo la palabra y construyo mi vida espiritual. Y me voy a edificar y tendré una relación con Dios y dejaré mi pecado, mi adicción, y ya no voy a mentir, ya no voy a fornicar, ya no voy a adulterar, ya no voy a ser chismoso, yo voy a dejar de evadir impuestos, yo voy a ser un ejemplo en todo. ¿Como un requisito? No, como un requisito. Al contrario, hermano. Como una respuesta, como una evidencia de lo que Dios ha hecho en ti, que tú has confiado en Jesús. Estas personas que habla hebreo son personas que estuvieron en una congregación, que estuvieron con nosotros, pero que ya no están con nosotros. Personas que no creyeron lo que creían. Decía, personas que creían que creían. Creían que creían, pero no creían. Personas que nunca le dieron a Dios sus vidas, porque nunca les amaneció. Y yo me voy a morir con la conciencia limpia, porque no sé a cuánto le he predicado, y cuántos me han mirado y me han dicho, ¿y este qué tiene? No importa. Pero Dios me habló. Yo no le hablé. Personas que dijeron, yo no creo más en Cristo y voy a volver a lo que antes creía. A esto se refiere el pasaje que hemos estudiado esta tarde. Los que pecan voluntariamente y la expectación terrible de juicio. Y decir, Señor, examina mi corazón. Ese es el momento. Conoce si hay en mi camino de perversidad, sin hipocresía. Si hay religión, perdóname, Señor, soy religioso. Quítame este pecado de religiosidad inoperante. Si quiero ser cristiano, los religiosos saben que dice que si igual ser cristiano, o ser católico, o ser musulmán, o ser judío, es lo mismo. Es ser religioso. Cualquier sistema de creencia que no pone y exalta a Jesús como el único Dios verdadero. Porque nuestro Dios quiere examinar nuestra vida. Y tú tienes que decir, examina a tu Dios. No quiero venir solamente para cumplir con algo. Quizás usted se identifica con lo que el Señor te dio esta tarde. Quizás usted se siente bien aquí, pero también sabe y siente que le falta algo. Aunque usted hable cristianés, escúcheme lo que le digo, porque hay gente que habla cristianés, habla igualito que el cristiano, hay bendiciones, glorifican bendiciones, que la gloria de Dios venga, pero no son cristianos. Hablan cristianés, que es muy diferente. ¿Cuántos hablan inglés acá? Gino, el único que habla, hermano, me basta. Gracias, hermano. No voy a seguir con esta ilustración. Pídele al Señor que te tome en sus brazos y te sostenga hasta el fin. Pídele que te ayude en la lucha. Pídele que te ayude a vencer eso que no puedes vencer. Porque la Biblia dice que si examinamos nuestro corazón, dice la Biblia que hallaremos, ¿qué? Descanso. ¿Qué evidencia tenemos realmente que creemos? ¿O creemos que creemos? El Espíritu Santo en tu corazón, dándote testimonio que tú le perteneces. No importa cómo seas. El Espíritu de Dios, estoy hablando de cómo seas. El Señor te ama. El Señor te ama. Hermano, por favor, entiende. Nadie puede vivir una vida de perfección. Nadie. Todos estamos dando lucha al enemigo. Algunos ya son vencidos, pero no. Aquí seguimos dándole la lucha. Estás peleando contra el pecado porque la verdad es que si tú estás tan a gusto como un cerdo, como decíamos, en el lodo, entonces hay que revisar tu fe. Una cosa es que caigas y otra cosa es que vivas ahí. Hay gente que le gusta vivir en el pecado. ¿Tienes esta inquietud cuando pecas? ¿Te sientes tan a gusto como un cerdo en el lodo? ¿O qué? ¿O te das cuenta que estás en pecado y sales? ¿Hay algo dentro de ti que gime por ser revivido, por ser revestido por el poder de Dios? ¿Hay algo? ¿Quieres que Cristo venga? Amén. ¡Cristo viene! Amén.
Y no me vayas a decir, no, porque pastor, ¿qué pasó? No. ¿Por qué tan agresivo si recién estoy llegando? ¿No? Así. Pero no es así. Es porque, ¿sabe? ¿Por qué tan agresivo? Él está en un mecanismo de defensa que se le prende. No. Cristo vive, hermanos. Amén. Y quiere vivir en tu corazón para la eternidad. Quiero decirte que todo lo que estoy diciendo son evidencias de que has nacido de nuevo. Pero si no detectas esto en tu corazón, en tu vida, quizás crees que crees. Y eso hay que revisar. Es tiempo que antes de que seas seducido por otra creencia, otra enseñanza falsa, aparte de Jesús, por supuesto, o no solamente aparte de Jesús, en cuanto a Jesús, vengas y creas en quién es aquel que ha hecho todo por ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar nuestras cabezas para pedirle al Señor que descansemos en Él y que el Señor nos examine.